Mucha atención Colombia porque los magistrados del Consejo de Estado se fueron en contra de la Constitución de Colombia y Gustavo Petro anuncia medidas para detenerlos. Hace tan solo horas Petro se dirigió al Consejo de Estado, a esos magistrados, a esos consejeros que propusieron como candidato a la Procuraduría a Luis Felipe Henao, Vargas Llerista de Cambio Radical y vinculado al Ñeñe Hernández, como lo pueden observar en esta foto. Y les dejó algo claro a esos magistrados: no permitirá un golpe de Estado tras la decisión que tomaron esos magistrados o consejeros de decirle que el Consejo Nacional Electoral, el CNE, presidido por uribistas, es competente para seguir con su investigación que abrieron contra la campaña de Gustavo Petro y contra el mismo presidente de la República. Esto evidentemente vulnera la Constitución porque, y no nos cansaremos de decirlo, en la Constitución reza que quien investiga al presidente de la República no es el Consejo Nacional Electoral, no tiene competencia. Hay artículos de la Constitución que soportan esta información. 178, 199 están yéndose en contra de la Constitución política y acá Gustavo Petro se los deja muy claro. Toda decisión será respetada menos la del golpe de Estado, pero no se nos puede imponer la censura a nuestra opinión. Gustavo Petro también hace un llamado a las personas, a ustedes que nos observan, y es que el pueblo debe estar listo para defender el voto popular porque el año entrante el Congreso de la República intentará promover junto con estas instituciones ese golpe blando, que ya veremos cuáles son las características, que la prensa tradicional está negando, que dicen que es un delirio, pero cada acción que comete cada uno de estos poderes, el legislativo y el judicial, están encaminando esos golpes que no son nada nuevo, llevan ocurriendo en Latinoamérica todo este siglo. Lula da Silva fue víctima de eso, Dilma Rousseff en Brasil también, ahorita María Fernanda Kirchner en Argentina. Entonces, escuchemos atentamente este cubrimiento que hace RTBC de la respuesta de Gustavo Petro al Consejo de Estado y sobre todo un análisis de una experta que confirma este hecho, grave hecho, y sobre todo extendamos este llamado a la gente que ya está empezando a reunirse al frente del Congreso. Acá les mostraré un video rechazando el golpe que está queriendo dar estas instituciones como el legislativo y el judicial. Escuchemos atentamente. Petro Urrego le respondió al Consejo de Estado después de que esta alta corte emitiera un comunicado con rechazo a las opiniones del mandatario. Rafael, el jefe de Estado, aseguró que todas las decisiones serán respetadas, excepto un golpe de Estado, y advirtió al tribunal que no se puede imponer la censura a la opinión presidencial. Cristian Sandoval, muy buenas tardes. Usted tiene todos los detalles. Adelante. Ana María, Rafael, muy buenas tardes. Así es, esto dijo el mandatario de todos los colombianos. Incluso aseguró que no se puede censurar ninguna opinión en el país. RTBC Noticias logró dialogar con diferentes expertos en golpes blandos y que han sido estudiados en diferentes países, incluso en Latinoamérica. Ellos hablaron sobre tres componentes importantes que tienen distintas instituciones. La primera institución que tendría una injerencia en un golpe blando serían las altas cortes, que podrían estar politizadas según esos expertos. También el Congreso de la República o el bloqueo de los proyectos que se debaten en estos recintos, y también el papel que juegan los medios de comunicación dentro de un golpe blando. El presidente Petro en su cuenta de X hizo referencia a las declaraciones de rechazo hechas por el Consejo de Estado, donde el alto tribunal calificó los mensajes del mandatario de irrespetuosos. El presidente le envió un mensaje contundente a esta alta corte. Toda decisión será respetada, menos el golpe de Estado, pero no se nos puede imponer la censura a nuestra opinión. RTBC Noticias habló con varios expertos que conocen cómo se gesta un golpe blando en una democracia. Una de las personas consultadas aseguró que, sin perder el respeto a un alto tribunal, este sí puede estar politizado. Antes de ir con estas palabras de la experta, veamos algo rápidamente. Hay una doble moral en el Consejo de Estado, ¿sí? El Consejo de Estado falla de forma sistemática y reiterada contra el pacto histórico. La primera agrupación de izquierda grande que logra varios escaños a nivel nacional, no solo en el legislativo, sino en varias corporaciones regionales, territoriales y municipales, y investigaciones
cómo el proceso contra la zona franca, que fue la de los hijos del expresidente Uribe, lleva 14 años dilatándose. Pero estas anulaciones de elecciones contra el pacto histórico sí salen de manera expedita, rápida, celera. Primero, anuló la elección del alcalde de Duitama, Boyacá. Todo este revuelo y pataleo del Consejo de Estado se da en medio de la decisión de este Consejo de Estado de anular la elección del alcalde de Duitama. Su campaña costó 80 millones de pesos. Se enfrentaba contra los poderes y maquinarias de partidos tradicionales que invirtieron 1.500 millones de pesos en esa campaña para la alcaldía de Duitama y la perdieron. Entonces, ¿cómo no van a haber presiones a favor y con la complacencia de estos jueces cuando pues hay intereses políticos de partidos liberal, partido conservador sobre estos personajes? Segundo, anuló el nombramiento del cónsul en México. Tercero, anuló la elección de María José Pizarro como primera vicepresidenta del Senado. Cuarto, anuló la elección de Roy Barreras. Quinto, anuló la elección de Alexander López. Sexto, anuló la elección del Senado de César Pachón. Séptimo, anuló la elección de la congresista Luz Marina Munera. Octavo, rechazó la nulidad de la investigación contra el Gustavo Petro por parte del CNE. Esos son ataques sistemáticos. Acá les volteo la imagen. Esos son ataques sistemáticos por parte del Consejo de Estado a la fuerza política de izquierda que por primera vez se consolida en Colombia. Antes de ir con esas palabras de la experta, los 9 elementos identificados en el golpe blando son acusaciones sin pruebas, ¿sí? Pruebas obtenidas ilegalmente y por tanto falsas, ese supuesto sobrepaso del tope de las campañas es absolutamente mentira. Ya lo hemos expuesto suficientemente en este canal para quienes quieran comprobarlo. 3. Violación del principio de presunción de inocencia. 4. Ausencia de juzgamiento por el juez natural. Acá el Consejo de Estado le está dando vía libre al CNE para que incumpla la Constitución. 5. Manifiesta parcialidad de jueces. Prevaricato. Hay un evidente prevaricato en cabeza del Consejo de Estado. Quienes ya combinaron, ya no logran separar las decisiones jurídicas de las políticas. Después del comunicado que mandan al presidente Gustavo Petro, deciden sobre la tutela presentada para anular la investigación del CNE por no ser juez natural y le dan la razón al CNE, no a la Constitución. 6. La violación del derecho a la defensa. 7. Constreñimiento a juzgadores y testigos. 8. Violación de la regla de juzgamiento conforme a normas preexistentes. Y 9. Derecho a la segunda instancia. Entonces vamos con las palabras de la experta en este tema. Cómo las altas cortes ayudan precisamente politizando la justicia, eso es lo que vemos. Podemos hablar de que en Colombia, desde hace un par de años, no es el primer caso, por supuesto, no será el único, pero el caso de Gustavo Petro es un caso abiertamente del lawfare. Lo que están haciendo es legitimar y desestabilizar al gobierno. Ahora, eso no quiere decir que cuando hablemos de lawfare estemos hablando de irrespetar, obviamente, el mandato que tienen las altas cortes. Por supuesto que no, nadie está diciendo eso, pero sí tiene que haber también un marco de respeto de competencias y, evidentemente, las decisiones en el fondo terminan siendo políticas. Los expertos coinciden en que el siglo XXI tiene unas dinámicas políticas diferentes en donde ya no existe la violencia para intentar tumbar un gobierno, sino que ahora utilizan prácticas y estrategias que parecen legítimas, pero que apuntan a tener un propósito de desestabilización hacia un gobierno legítimo. Esto se hace a través de ciertas campañas de desinformación para generar caos e incredulidad al gobierno, a tal punto que este tenga que renunciar al poder y entregárselo nuevamente a ciertas élites políticas que han estado coordinando este tipo de campañas de desinformación. El bloqueo y la falta de discusión y trámite de proyectos en el Congreso también son formas de evidenciar un golpe blando en una democracia. Estoy hablando un ejemplo cómo se construye, bloqueando la agenda legislativa, que lo hemos visto aquí en Colombia precisamente. Se construye también... bloqueando la agenda legislativa. Están hundiendo reforma tras reforma, una reforma política para quitar esa corrupción en la médula de la política colombiana, donde se permiten el yo te elijo, tú me eliges, ¿sí? Por eso el Consejo de Estado propone como procurador a un señor con nexos con el narco Ñeñe Hernández. ¿En qué democracia seria un Consejo de Estado con magistrados que supuestamente deben estar a la altura de su cargo proponen como candidato a un señor perteneciente a un partido político, Cambio Radical, el más corrupto de nuestra historia, con más investigados, condenados, sancionados por corrupción y diferentes delitos? Y lo proponen como terna para Procurador General de la Nación. ¿Cómo
falla en contra de lo que ya vimos, de las curules, de las elecciones, pero hay procesos que son muchísimo más graves, que ameritan una decisión urgente y los tienen congelados, dilatados. Con la persecución al movimiento político alternativo, el movimiento incluso sindical, social, en este caso en su mayoría, por supuesto, ha estado en repercusión en contra, por ejemplo, del movimiento político. Dicen que el papel de la prensa también es determinante en este entramado de estrategias para dar un golpe blando. Que básicamente crean el ambiente de polarización y también de ingobernabilidad. Eso, de alguna forma, lo que permite es que exista una justificación, un discurso que efectivamente termina legitimando las acciones totalmente antidemocráticas que se van a ejercer contra el presidente o el primer ministro, de acuerdo a la democracia que estemos hablando. Los golpes blandos han sido evidentes en varios gobiernos de Sudamérica, como fue en su momento contra Lula da Silva, presidente de Brasil, o contra Fernando Lugo en Paraguay. Más adelante estaremos hablando sobre el tema. Presidente. Bueno, eso está clarísimo. Altas Cortes, con el Congreso de derecha uribista, con la prensa tradicional. Es una mezcla perfecta para tumbar a todo lo que ellos quieran. 3 poderes que rinden culto al poder económico de este país. ¿Por qué? Porque Gustavo Petro llegó a la presidencia para acabar con ese poder económico, para quitarle el dinero de la salud a las EPS, que tienen por dueños a los mismos dueños de los medios tradicionales de comunicación y que también son los presidentes y dirigentes de partidos políticos corruptos. Hablemos de Vargas Lleras y su hermano, que pertenecía a la junta directiva de la nueva EPS y se beneficiaba de contratos millonarios de los recursos públicos, y la gente, 1.5 millones de muertes evitables desde que la ley 100 está vigente en este país gracias a César Gaviria. Entonces esa clase política dirigente tradicional amangualada con los poderes tradicionales económicos, pues es una mezcla para tumbar a quien sea, a quien se les vaya en contra de sus intereses económicos personales. Entonces Gustavo Petro hace este llamado. El año entrante tendremos el golpe parlamentario, buscaré impedirlo para tranquilidad de la sociedad. Si sobrevive el pueblo, debe estar listo a defender el voto popular. Hay que mover toda esta información, gente. Hay que moverla porque la prensa tradicional está gestando todo esto. Y si no nos despertamos y si no reaccionamos, acá en 2025 nos quitan, nos generan ya terminan de generar la crisis en el Ejecutivo, nos quitan el presidente y después ellos ponen a quien se les dé la gana, como llevan haciéndolo durante los últimos 200 años. Acá ya hay gente reuniéndose en el Congreso, al frente del Congreso de la República, rechazando este intento de golpe parlamentario. Y acá vale la pena leer esta carta, este artículo de Mauricio Albarracín, que define la crisis de la justicia hoy y de poderes públicos cooptados, jueces cooptados por poderes económicos, y que ya hoy en esta generación de magistrados no se ve lo que se veía en las generaciones de la Corte de Oro, y esas cortes que estaban a la altura de sus cargos, y que por eso los gobiernos de derecha mandaron al ejército Belisario Betancur a asesinar. No solo era con la excusa de contrarrestar la toma del Palacio de Justicia del M-19, pero en la retoma asesinaron a diestra y siniestra. Escuchemos. La principal crisis de la justicia no es económica ni de gestión ni de congestión. Es ante todo una crisis moral. Los magistrados de las altas cortes no son intelectuales públicos, ni profesores reconocidos, ni siquiera litigantes relevantes. Estos magistrados se conocen más por una pelea con la policía, un crucero por el Caribe, por el yo te nombro, tú me nombras, por un carrusel de pensiones o por los puestos de sus familiares en la Procuraduría. Recordemos que en la Corte Suprema de Justicia el 20% de los magistrados tienen a sus familiares trabajando en la Fiscalía y varios otros más en la Procuraduría. Qué lejos están, y no es coincidencia que ellos pongan la terna, candidatos de terna procurador, y después
busquen que les devuelvan ese favor con su candidato en la Procuraduría, nombrando familiares en la Procuraduría con sueldos que ascienden a 31 millones de pesos. Procuraduría, que lejos están los tiempos de las magistraturas de Eduardo Zuleta Ángel, Ricardo Inestrosa Daza, Alfonso Reyes Echandía, Manuel Gaona Cruz, Ciro Angarita Barón o Carlos Gaviria. Ya no tenemos una corte de oro, ni siquiera alcanzamos a una de bronce. Los magistrados ya no son memorables ni respetables, los profesores y estudiantes de derecho con dificultad los recordamos, y cuando lo hacemos es para indignarnos por el escándalo del día a día. Sin duda tenemos magistrados probos, diligentes, estudiosos y dedicados, pero son una minoría que es opacada por magistrados sin grandeza. La mediocridad, la vanidad y la ambición se tomaron nuestras cortes. Los magistrados no escriben sus sentencias. Sus plumas son débiles y sus voces inseguras. No tienen interés por la escritura como acto de pensamiento y como expresión de juzgamiento. Tampoco escriben libros ni dan conferencias que cambien el rumbo del derecho. Dudo que lean los expedientes completos y que estudien nuevas teorías para resolver los casos. Invito a los lectores a que tomen cualquier sentencia y examinen el número de páginas, la sintaxis, el uso de copiar, pegar, el lenguaje y el texto en su integralidad y se darán cuenta de la mala factura de esa escritura. Los magistrados no escriben, solo cobran. Son una especie de burócratas bien pagados, siempre listos a pelear por sus privilegios, inmunidades y pensiones. Los mismos magistrados también han tumbado en varias ocasiones artículos que van en contra de estas megapensiones, ¿sí? Artículos que buscan gravar estas altas pensiones millonarias. Los magistrados acumulan millas, son viajeros oportunistas que salen corriendo ante cualquier invitación de un organismo internacional, gobierno extranjero o universidad. El tiempo de juzgar no se puede interrumpir porque honorables viajeros deciden hacer turismo judicial. Nuestros magistrados deberían ser personas viajadas, es decir, aquellos que antes de asumir la noble tarea de juzgar tuvieron vidas interesantes, viajes académicos impredecibles, locuras juveniles en tierras lejanas. El comportamiento cotidiano en las altas cortes no deja la impresión de que los magistrados nos dejan la impresión de que los magistrados desprecian el intelecto y los hechos. No son buenos haciendo teoría ni analizando casos. Un gran magistrado es aquel que es hábil en la biblioteca y observador como Sherlock Holmes. Y bueno, el artículo sigue, pero es un gran resumen, gente, es un gran resumen de la crisis actual de la justicia, de magistrados que ahora ni siquiera escriben sus propias sentencias. Doy cuenta de ello como estudiante de Derecho, al leer varias sentencias, al conocer a varios magistrados, al conocer varios amigos que trabajaron con magistrados en las altas cortes. Ya esas figuras de antes que veíamos no las hay. O si las hay, son contados. Y bueno, gente, hasta acá el video de hoy. Hasta acá el video de hoy. Les traía también casos como este, en donde el Consejo de Estado tumbó histórica multa de 800.000 millones en la corrupción de Odebrecht. O sea, ¿en qué mundo estamos donde los magistrados favorecen la corrupción? Pero bueno, les recomiendo muchísimo compartir toda esta información. Esta carta ojalá los magistrados también tuvieran la oportunidad de leerla y no verla desde el ego, desde esa vanidad, ¿sí? Desde esa ambición por mantenerse en estos cargos. Ya vimos a este magistrado de la Corte Suprema cuya esposa renunció en 2023 para que él pudiera ser elegido en 2024 y ahora no se posesiona al frente del presidente de la República, y que Gerson Chaverra dice que no se posesionan ante Petro para mantener su independencia, pero él se posesionó ante Iván Duque, autor de masacres, falsos positivos, responsable de órdenes para bombardear mujeres embarazadas y menores de edad. Entonces, bueno, ahí está el panorama. Esto es muy grave. Hay que mantenernos más unidos que nunca, como en lo comunicacional, este cuarto poder que existe y que ahorita está llevándose
la opinión, el voto de las masas. Entonces, movamos estas comunicaciones, defendamos el voto popular y expongamos toda esa corrupción, ese tráfico de influencias presentes en la rama judicial del poder público de Colombia. Un abrazo, déjenme todas sus opiniones, dejen sus me gustas, vean el video completo, compartan este link y nos vemos en un siguiente video. Chao, chao.